nosotros, Raúl y yo, no nos volvimos de Inglaterra en 2021. Estuvimos allí desde el 2018 y bueno, hay una serie de cosas que ha pasado desde entonces. Cuando volvimos yo había dejado la veterinaria, tuve problemas de salud, lo explico en un vídeo que no sé si os dejaré por aquí, las razones, etcétera. Y bueno, pensé que dejar la veterinaria
sé, de lo que estáis viendo, supongo que la gente que se ha independizado. Por cierto, este sonido que escucháis de fondo es que he puesto una velita de esta que me parece muy relajante, pero que a vosotros no os moleste. Bueno, lo que estaba diciendo es que supongo que la gente que se ha independizado y vuelve con su padre entiende esta parte complicada en la que no es fácil adaptarte. Supongo que para ellos lo mismo con nuestros hábitos, etcétera, y nosotros con ellos. Entonces, digamos, es además pensar, madre mía, es que si no me tuviera aquí manteniendo a mi madre y dándome un techo y una comida, no podríamos subsistir. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos hecho esto? Me dio como para pensar primero en cómo es posible que por primera vez habiendo ahorrado dinero, no pensáramos más que en gastarlo, no en ahorrarlo, en invertirlo, fue como, hemos llegado por fin, hemos ahorrado esto, genial, nos volvemos a España. En ningún momento pensé en finanzas, ahorro, etcétera. Yo podría echarle la culpa a que en el sistema educativo no te enseñan nada de eso, y bueno, puede tener una parte de culpa, pero hoy en día en realidad tenemos como muchas fuentes de información y bueno, eso es algo que me ha empezado a interesar ahora también últimamente, y me parece que fue un terrible error y que esta vez no cometeré de nuevo. Y luego por otra parte, claro, volver aquí te sientes fatal. eh, Estás volviendo a casa de tus padres, eres dependiente, tú has sido durante muchísimos años independiente. Raúl y yo, cuando nos fuimos a vivir juntos, creo que esto ya lo he contado, pero el piso nos cobraba 525 y él cobraba 500 y yo 600 de veterinarios. Entonces, bueno, hemos estado siempre un poco en la precariedad, a pesar de no tener grandes gastos, ni sé, en fin. Pero bueno, siempre hemos vivido un poco así, pero después de lo de Inglaterra ya fue diferente. Y ahora esto era como otra vez, no me lo puedo creer, ¿no? Pero tuve un golpe de suerte, o no sé, pero resulta que nada más volver, vi una oferta de trabajo de Rituals, y resulta que me llamaron. Yo no me lo podía creer. Rituals es una tienda holandesa que está en muchísimos sitios y bueno, son como productos corporales, faciales, que huelen súper bien. Y bueno, yo nada más que me dijeron, me llamaron para la entrevista, no me lo podía creer. Fue increíble, fue un subidón total. Y bueno, hice una entrevista esta colectiva, que yo me vi allí con tanta gente joven. Yo soy joven, ¿vale? Tengo 36, pero eran más jóvenes que yo. No sé, y yo pensé, madre mía, no me van a coger, pero me cogieron. Y esta oportunidad me la dieron porque Sayoa, que era una de las que formaba parte del personal de Ritual, me conocía del canal. Eso para mí fue como, por fin, bueno, como Dios mío, todo este tiempo que llevo haciendo vídeos, compartiendo con el ASMR, de repente el ASMR me ha dado algo a mí. Aparte de conoceros a todos, la experiencia que tuve, obviamente otras cosas que me ha dado el canal, pero por fin algo verdaderamente life changing en mi vida. Y la verdad es que bueno, me cogieron y ya estaba este verano, estas navidades, y de hecho me habían pedido ahora ya reincorporarme en marzo de nuevo. Esto lo que me ha dado es la oportunidad de enfrentarme de repente a un trabajo de dependienta que yo no sabía si me iba a desenvolver bien o no, pero me he involucrado como siempre en mi trabajo, en vez de con mis pacientes, pues con mis compañeras, con los clientes, con los productos, con la marca, y me he dado cuenta que era muy capaz y además pues que se me daba bien, y estoy muy contenta porque además esto me sucedió, que me lo dijeron, y al poco mi hermana enfermó, como ya lo sabéis, se puso mala, tuvo 5 semanas en la UCI y falleció. Y con todo este shock emocional que yo tenía,
pasó esto, el haber sido capaz de recobrar la compostura y poder ir a la tienda y vender y hacer que la gente sonriera, etcétera, pues bueno, que estuve muy orgullosa de mí, la verdad. Y bueno, todo esto venía a la situación que Raúl hizo su trabajo fin de máster mientras que yo estaba ya en la tienda, y luego hizo prácticas en verano. Cuando finalizó las prácticas en verano, este verano pasado, 2023, le dijeron que había un trabajo en Santander que casi que tenía su nombre y que íbamos a ir allí y tal. Entonces bueno, hemos estado un poco con la ilusión de que quizás no íbamos al norte, etcétera, y bueno, ha resultado que no. Y esto nos lo dijeron como el 1 de enero. Entonces fue un poquito de bajón, porque nosotros ya habíamos estado buscando casas por Santander, nos habíamos visto allí, teníamos como mucha fe en ese trabajo, y de repente, entrando en 2024 y con esta noticia que no nos íbamos al norte, lloré por primera vez por algo que no era mi hermana, que se murió en junio de 2023, el 25, y me sentí fatal por llorar por algo que no fuera mi hermana, pero que si mira en perspectiva no era nada que se me hubiera dado, que me hayan quitado, era una ilusión. Y me sentí mal de que mi propia mente pensara en esa tristeza, que comparándolo con la pérdida de mi hermana no tiene parangón. ¿Qué hizo esto? Bueno, hizo una cosa muy importante, y es que Raúl empezó a buscar trabajo otra vez por aquí, por España. No había nada, era otra vez la casa, no es nada. Bueno, tú al menos tienes lo de Ritual en marzo, ya veremos a ver qué me sale a mí. Y yo de repente dije, no, vamos a ver, no, porque quedarme yo aquí, es que ya vuelvo hasta en marzo, no sé si un mes o lo que sea, luego vuelvo en junio, vamos a seguir aquí en Málaga viviendo en casa de mi madre, porque los alquileres en esta zona de España, un estudio te sale por 1000 euros, tan carísimo. No íbamos a poder independizar. Raúl aquí en España no iba a encontrar nada de animales silvestres, y entonces ya cogimos los dos y dijimos, vamos a ver, vamos a hacer un plan, ¿vale? Vamos a hacer un plan donde vamos a ver dónde podemos conseguir trabajo, que es lo más fácil, pues que Raúl entrara otra vez en la clínica de pequeños animales y bueno, poco a poco se fuera acercando a algún zoo, algo de animales exóticos, algo dentro de estos animales silvestres. Y por aquel entonces yo también recibí esto y me seguí en Instagram, pues lo habréis visto, que es un cuaderno que hizo Marcela, de Anima Creadora, súper bonito, y me lo regaló, encuadernado por ella, precioso, precioso, y que ya he rellenado un poco. Y esto me motivó a hacer algo, que es escribir. Me puse a escribir qué es lo que quería yo para este año. Esto lo hacía antes, pero llevaba un par de años o 3 en esa mentalidad de escasez, de victimismo, de hay que ver, que nadie me da la oportunidad, que no sé qué, que ni siquiera me ponía yo a ver, Claudia, ¿tú qué quieres? Sino que me dejaba como a ver qué me trae la vida, a ver qué ofertas salen hoy, en vez de ser yo proactiva. Y entonces me puse así a escribir y me sentí como más liberada, como vale, estas son las cosas que parece que hay algo en mí que me dicen que quiero hacer. Me hace falta dinero, vale, pero bueno, tenemos un plan más o menos de cosas. Todas eran cosas donde yo quería incorporar a Raúl y para que necesitábamos dinero, vale. Y entonces bueno, justo hablaba con Ana, con mi amiga Ana, y ella pues estaba así como decía, estoy rara, como que quiero escribir,
que se llamaba Mi éxito es inevitable, y me llamó la atención. Me fui a reseñas de Amazon, tal, estuve leyendo y dije, uy, y entonces me compré el ebook. La seguí y vi que tenía como, aparte de lo del ebook, tenía justo en ese momento, que la casualidad ya una vez al año hace como una charla y luego te habla de esto, de las manifestaciones, y ella pues luego hace como un retiro de un fin de semana al que yo me apunté después de ella, esa charla que ella hizo gratuitamente. Y bueno, el retiro de fin de semana como unos 97 €. Yo, como ya os he comentado, estaba muy, bueno, estoy muy limitada de dinero, pero pensé, es esto, no sé por qué, pero me dio algo como una corazonada, y después de leer su libro dije, me hace falta ahora mismo esto. Entonces bueno, pues después de ese fin de semana ha tenido también como una semana de un curso que hace ella, que le hice como su maestría, que es una semana de cómo ser un imán para el dinero. Y ella ahora hace como una especie de formación donde tú te apuntas y son 3 o 4 meses, donde en realidad te da como herramienta. Esto no es como, hay mucha gente que puede pensar, uy, esto es una gurú, ¿vale? Pero es verdad que igual que, no, esto no es que yo me ponga así y diga, ay, yo quiero toda la vida esto y esto, vale, lo voy a pensar un ratito al día, cada día. No, esto es que tu mente, en todo el estudio de la mente, porque esto se conjuga con que yo en un viaje con Raúl estuve escuchando a Nazaret Castellano, que es una física que es neurocientífica, y entonces estudia mucho el comportamiento del cerebro, el efecto también de la meditación sobre el cerebro, etcétera. Entonces me compré esos 2 libros y estaba leyendo cosas de estas. O sea, me resultaba todo muy interesante y todo como en parte se aúna, porque al leer que tu cerebro se toma un hipotético caso irreal que tú haces en tu mente, como si lo estuvieras experimentando, pensé que esto de las manifestaciones, cuando lo escuché, es como que tú te focalizas en algo, que es lo que tú quieres, ¿no? Pum, 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 pum. Le pone además emoción. Cuando estás ahí lo sientes, dices, ay, ¿cómo sería si me pasara esto, si me pasara lo otro? Me sentiría así, que eso ya me lo había pedido una vez mi psicóloga. Y yo dije, este ejercicio que no, yo ahí prejuzgando, este ejercicio, me decía Claudia, piensa cuál sería tu trabajo ideal, cómo te sentirías, cómo te llevarías con tu compañero, cuánto cobrarías, cuántos días a la semana trabajarías, cuáles serían tus tareas. Y yo decía, ¿esto para qué sirve? Y lo hice, pero lo hice como forzada, y me acuerdo que no entraba en conexión, porque era como, le tengo que decir algo, pero yo no me imagino eso, no decía cuánto me merezco yo, ay, no sé, y entonces estaba así muy bloqueada. Pero esto ha llegado como en un momento de apertura mental, cada uno supongo que tendrá el suyo, y entonces lo he visto como una cadena de hechos, que Ana me dijera esto, que yo buscara esos cuadernos, que entonces encontrara a Maite, que a la vez hubiera escuchado a Nazaret y tuviera sus libros, y entonces fue todo como, ajá, aquí lo tengo.
pues esto de las manifestaciones, yo no era para vete a su curso, cómpralo ni nada de esto, sino que conforme iba escribiendo o leyendo su libro, iba escribiendo algunas frases y algunas cosas que me parecieron como que os podía, no sé, a veces da un poco el clip, y muchas veces no somos conscientes de que, bueno, tenemos ahí un subconsciente que está muy involucrado en decisiones que tomamos y no sabemos por qué están, por ejemplo, yo esto lo trabajo mucho con mi psicóloga, que yo soy, intento no serlo, pero soy mucho de hacer, y ella me decía, pero Claudia, tú ya eres maravillosa, tú eres, y yo, no, ¿por qué? Pues yo siempre he sido buena estudiante, a mí se me han reconocido, pues, muy bien niña las notas, eres genial en el cole, eres genial en la facultad, matriculada, no, y ese era como mi valor, mi valía, el hacer y conseguir. Y entonces, pues esa esencia de yo soy válida simplemente por estar aquí, por haber nacido, pues no lo tenía. Entonces hay muchas cosas que pulir y que trabajar, que por eso estoy deseando ir a Inglaterra y volver otra vez también a terapia con mi psicóloga, que te van ayudando en esto. Y por ejemplo el tema de ganar dinero es increíble porque tú en el proceso utilizas hipnosis, utilizas también como audios subliminales, etcétera. Y es increíble como de repente te preguntan por qué no crees que has tenido abundancia. Y yo no sé, de repente, ¿por qué no te lo mereces? No me veo merecedora de tener dinero. ¿Por qué? Luego también como te acuerdas, ¿no?, de frases que te han ido repitiendo tus padres constantemente, de el dinero no crece en los árboles, todo el mundo trabaja en algo que no le gusta porque hay que ganar dinero. Son cosas que eso se te ha ido quedando ahí aunque tú te creas que no. Luego, por ejemplo, Raúl, que siempre como la gente con dinero es muy mala, y yo no creo que eso sea así, pero es como input que vas teniendo todo sobre lo mismo. Entonces, bueno, se trata un poco de trabajar todo eso para que tú te abras y veas esas oportunidades. Entonces, bueno, voy a leer esa frase que he ido como apuntando. Os dejaré aquí su Instagram. Y luego, bueno, pues simplemente deciros eso, que el día 12 de marzo ya nos vamos a Inglaterra. Raúl ha conseguido un trabajo increíble. Es que por eso digo, no es que yo diga que esto sea magia, pero cuando empecé a escribir y me apunté a su retiro, a los días fue cuando nos llegó esta cosa. Yo estuve buscando por Dubái, Inglaterra, y nos vino una oferta, y la oferta era como hecha para Raúl. O sea, un día va a estar en un zoológico, otro día va a estar viendo exóticos, le van a enseñar. Y él empezó diciendo, yo entiendo que no me van a pagar por enseñarme, y de repente la mitad de su jornada de 4 días a la semana la va a pasar aprendiendo. Así que no sé, me ha parecido todo como súper, que empecé con esto, me ponía ahí a Ludovico, me imaginaba, me no sé qué, y de repente han ido apareciendo otras cosas tan buenas que no hemos tirado a la piscina. Y entonces, bueno, espero que a vosotros os sirvan de algo. Vamos allá. Bueno, como podéis ver, estoy con otra ropa porque hoy es lunes, porque ayer fue imposible grabar más, había mucho ruido al ser domingo, así que bueno, voy a pasar a leeros
deseas y mereces. Al final de cada capítulo se incluyen ejercicios prácticos donde aplicar los conceptos y principios expuestos. Este es un libro que inspira, empodera y ofrece soluciones a los problemas más frecuentes que sabotean a las mujeres en su camino al éxito en todas las áreas de su vida. Si puedes usar la mente para destruirte, ¿por qué no usarla para crearte y mejorar? Ok, entonces yo aquí, bueno, pues voy apuntando algunas cosas de los capítulos. Y bueno, habla, por ejemplo, en el primer capítulo lo único que escribí fue: tú, así como eres suficiente, no tienes que demostrarle nada a nadie. Y tú dirás, pues menuda obviedad, pero yo lo escribí porque realmente es algo que yo necesito interiorizar, seguramente muchas de las que estáis ahí también. Así que bueno, tú, así como eres, ya eres suficiente y no tienes que demostrarle nada a nadie. Del capítulo 2 escribí: mi éxito es inevitable y siempre estoy en el buen camino. Y esto es algo que Maite dice que lo haga como poniendo la mano en el corazón y sintiéndolo. Y luego, bueno, los ejercicios que te propone, hablaba como de: piensa, ¿no?, dónde estabas hace 5 años y qué cosas has conseguido, como para que te des cuenta de tu valía, ¿no? Yo me puse a pensar y puse aquí, hoy en 2017 estaba en Valencia aprendiendo marketing, edición de vídeo, masaje, y bueno, pues considero que con respecto a ese tiempo mi mente ha mejorado muchísimo. Soy mucho más resolutiva, pero sí que es verdad que escribí independencia, le puse así como unos asteriscos, como una estrellita, porque por aquel entonces era independiente y ahora no. Y bueno, eso fue una toma de conciencia de que para mí eso era vital ya. Y eso fue como, al final yo creo que estas cosas te sirven como un impulso para decir: oye, ¿a qué le estás dando tu prioridad? Y que en realidad no estás haciendo nada para solucionarlo, ¿no? Y yo podría decir: es que aquí la crisis, es que esto está fatal, es que la inflación, es que los trabajos, es que los alquileres. Claro, y entiendo que según las circunstancias cada uno sea más o menos difícil, pero es verdad que yo en otras circunstancias que no hemos visto, como en Nueva Zelanda, encontré una solución que a lo mejor no hubiera sido el camino fácil, pero era lo que te da la vida y no te ha agarrado nada. Y aquí un poco, sabiendo que tenía techo y comida, quizá eso ha permitido que hayamos tomado menos acción encaminado a eso que resulta que es tan importante para mí, porque lo subrayo ahí, la independencia. Entonces pensé, vale, antes de lo de Inglaterra pues estuve mirando, pues mira, trabajar en estos cruceros que estás 6 meses trabajando y te dan alojamiento. Estuve mirando otra serie de cosas a las que yo podría optar, por lo que yo ya sé, y seguro que tú también sabes muchas cosas, y a lo mejor no vas a un trabajo al lado de tu casa, pero lo importante es eso, que te proporcione lo que tú quieres, independencia. Y luego había otro ejercicio donde te pedía agradecer, ¿no? Que esto es muy importante, porque darías tú la gracia o te sentirías, eso es como relajación para la mente. Y bueno, yo puse: gracias por mis amigas y por Raúl, gracias por tener salud,
sorprendo muchas veces. A lo mejor estoy viendo la tele y me agarro el bracito a mí misma y me acaricio y como que me consuelo a mí misma. Y hay veces que estoy con gente y yo estoy así en mis pensamientos y estoy pensando con lo a gusto que estamos tú y yo. No, pero a lo mejor me están hablando de un tema que no me interesa. Y yo me digo a mí misma, con lo a gusto que estamos tú y yo sola. Pues nos gusta, Raúl y a mí nos gusta mucho el silencio, y eso también yo creo que muestra un poco que tú estás tranquila, y que no necesitas llenar esos huecos ahí con conversaciones cuando no vienen al caso, o para una crítica o para cosas así. No hablo, no tengo interés. Él también soy incapaz de cambiarlo por estoy aprendiendo. Y aquí hablaba también de la teoría de la relatividad de Einstein, que nos enseña que el tiempo es una ilusión y que todo ocurre de manera simultánea. En el campo cuántico el tiempo no es lineal y el futuro puede crear el presente tanto como el presente puede crear el futuro. Y bueno, pues el universo te dará lo que creas que eres, no te dará lo que quieras. Todo es energía, incluso lo que percibimos como materia, y en el campo cuántico los semejantes se atraen y nuestra vibración determina la realidad que atraemos hacia nosotros. Me acuerdo yo que cuando mi psicóloga me hizo lo de mi nivel vibracional, creo que me dio por 200, esto es la escala esta de Hawking. Bueno, ella estaba ahí casi en un ser de luz, levitando, y yo creo que estaba por 250, no en el odio ni... pero bueno, que todavía me quedaba mucho camino. Entonces, bueno, por ejemplo, el dinero y la abundancia vibran
así dar mayores saltos en tu vida. El corazón es el centro vibracional de atracción más poderoso de tu cuerpo. El campo electromagnético del corazón es 100 veces más grande y potente que el emitido por el cerebro. En 1991 se descubrió que tiene sus propias neuronas, una red neuronal independiente de la del cerebro. El corazón tiene memoria propia de nuestros momentos más felices, de lo que no hemos perdonado o de la mochila que seguimos cargando. Entonces, pretender crear tu vida soñada sin perdonar el pasado es como pretender correr con una silla atada al tobillo. Cuando aún no has cerrado esa puerta, no mira hacia el futuro, sino siempre hacia el pasado. El perdón es la llave de la felicidad. La mente que no perdona está triste, sin esperanza de poder hallar alivio o liberarse del dolor. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve su juicio con respecto al mundo como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. El rencor es un veneno que te bebes esperando que el otro se muera. Cuando guardas rencor hacia otra persona, en realidad le haces un regalo. Estás permitiéndole vivir gratis en tu corazón y en tu cabeza. Perdonar es dejar atrás el pasado y crear un futuro nuevo. Dejar a la víctima y permitir que nazca la mujer magnética que atrae lo que desea, la manifestadora experta. Perdónate por todas las situaciones difíciles que no has sabido gestionar. Perdónate por no saber valorarte. Perdónate por haber sido ingenua. Perdónate por no haberlo sabido hacer mejor. Y esto es un poco fuerte porque yo cuando estuve con mi psicóloga hacíamos regresiones. Y entonces recuerdo que íbamos a momento y me decía, vale, pues el ejercicio era estando allí viviendo la emoción, pim, 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 perdona. Y siempre era como perdonar y dejar ir. Y yo, pero ¿por qué tengo que perdonar? Y ella, pues porque te han quitado energía en ese momento. Y tú, aunque no lo sepas, lo sigues arrastrando. Y yo me ponía tensa porque yo me he reconocido siempre como un poco rencorosa. Y entonces, claro, eso de bajarte del burro, de tu yo soy, que como me hagas, olvídate y no sé qué. Resulta que no, que me di cuenta y hay cosas que tengo que me cuestan mucho. Y ahora mismo estoy masticando y deseando tener un poco de distancia para perdonar, pero recapacito cuando tengo esos momentos de que me enciendo mucho, pero luego digo, vale, voy
sin acción es solo un sueño y una acción sin visión es solo un pasatiempo. Una visión con acción puede cambiar el mundo. Entonces la acción es el último paso que convierte tus manifestaciones pues en unas redes ya tangibles, ¿no? Habla en un capítulo también entero sobre ser un imán para el dinero, que yo me he apuntado ahora a su curso. Esto lo hace ella una vez al año. No sé, si hay cosas que aprendo de ahí y os interesa, pues lo puedo comentar. Obviamente no puedo compartirlo entero porque esto es algo que ella hace con esfuerzo, cobra por eso, pero sí, como su libro, así ciertas cosas que sean así como clave, porque esto vino una semana que ha dado ella de cosas, formación gratuita, y yo estaba ahí y yo he sentido tanta verdad lo que decía que me he apuntado a su curso sin tener muchos recursos, la verdad, pero bueno, lo podía hacer en 4 pagos y lo he hecho porque he sentido mucha conexión con todo lo que estaba contando, y ella hace esta maestría, digamos, una vez al año. Entonces bueno, si lees cosas de ella, si sigues cosas y luego te interesa, pues quizá el año que viene te puedes apuntar. Este año, no sé, creo que en esta semana ya termina la fecha de inscripción. Y bueno, habla mucho de eso, cómo tratar tu relación con el dinero, y aparte también pues pone audios subliminales. Bueno, te habla de finanzas, habla de muchas cosas en esta maestría, pero yo escribí muchas frases estas positivas en el cuaderno de Marcela, de merezco dinero en abundancia, amo el dinero y el dinero me ama a mí, porque notaba que me hacía falta, porque notaba que yo no lo sentía eso de esa forma, y es fundamental. El dinero es una herramienta neutra que tenemos el derecho de disfrutar y poner al servicio de la vida. Nuestras neuronas espejo que aprenden por imitación y programas en tu sistema. Si estás constantemente rodeada de gente o de negatividad y de conversaciones de escasez, eso se graba en tu cerebro y será en realidad lo que va a manifestar en tu realidad. Así que bueno, un poco está, yo creo que también es importante invertir en uno mismo, en formación, en lo que tú consideres sienta. Yo estoy muy ya a tope con las señales que me da mi intestino, mi corazón. Es que digo, Claudia, muévete ahí. Es que ya intento acordarme de sueños y cosas que digo, por ahí me viene información también, ¿no? Yo pido antes de acostarme qué podría hacer, qué haría en este momento, y me llegan ahí. Y bueno, pone tu dinero solo crecerá tanto como crezcas tú. Claro, el dinero te tratará como lo trates tú a él. Cuida tu relación con el dinero igual que haces con tus amigos o pareja, y encuentra tu tribu y aléjate de las conversaciones de escasez. Totalmente. Cuestiona, esto lo escribí ahí, lo subrayé todo, diálogo mental que no te empodere. Bueno, ya lo último es como qué cosas hacer, ¿no? Y ella ponía pues repetir tus nuevas afirmaciones, que yo me hice una lista pero que la quiero ir aumentando. En paralelo usa la visualización para programar tu cerebro para el éxito. Visualízate como la nueva tú. Concéntrate más en sentir eso cuando lo estás visualizando que en verlo nada más. Transfórmate en la persona que ya lo ha conseguido. Cómo se relaciona, en qué programa invierte, cuánto tiempo, cómo pasa su tiempo libre. Esto es algo que también me ha servido porque te lo hacen las preguntas estas de, vale, tú te visualizas así, ¿no? ¿Y qué libros leerás? ¿Qué harás en tu tiempo libre? Y todo eso te ayuda a, cuando estás en la visualización, a moverte un poco por ahí y sentirlo más, y está genial. Y yo muchas veces ahora en plan pienso, vale, esa Claudia a la que me quiero
camiseta de